Muy bien. Dicho esto, hoy nos acompaña un hombre que seguro que montó muchas fiestas de carnavales para los más pequeñitos porque ha formado a muchísimas generaciones, profesor, y el que es profesor, el que nace profesor, muere profesor. Eso es así. Diputado en el Parlamento de Canarias por Si Podemos, maestro especialista en ciencias sociales y profesor de secundaria de lenguas castellana y literatura. Fue director en su día del IES Tacoronte, Óscar Domínguez, licenciado además también en ciencias de la información. Los de mi generación decimos periodismo, por la Universidad de La Laguna. Manuel Marrero, diputado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Yo muy bien hallado, además entre gente amable como es Juan Mayer, tú pues encantado de estar aquí. Un placer, profesor, que esté con nosotros y un honor y bienvenido a su casa y como siempre para lo que quiera. Dicho esto, arrancamos y le pregunto, ¿cómo ve la actual política en el gobierno de Canarias y en el Parlamento y en nuestra comunidad autónoma? Bien, yo creo que ha habido un cambio, pues bueno, sustancial, porque durante más de un cuarto de siglo en las instituciones canarias, llámese Gobierno de Canarias, cabildos o principales municipios, ha estado gobernando Coalición Canaria, que ya había gobernado con el PSOE unas veces y con el PP otras, pero bueno, el que se haya producido este nuevo gobierno, esta coalición entre Nueva Canarias, la Agrupación Socialista Gomera, el Partido Socialista y Si Podemos Canarias, pues a mí me parece pues un avance sobre lo que teníamos. Ahora la cuestión no está en que se produzca el gobierno y se quiten unos para ponerse otros, sino en que los hechos pasen a demostrarlo. En estos 6 primeros meses pues se ha ido ya planteando algunas cuestiones, nos hemos encontrado con que en consejerías fundamentales, como puede ser la que nosotros gestionamos de derechos sociales, etcétera, la falta de personal para gestionar era una característica, es decir, no se puede atender a la dependencia, no se puede atender los derechos de la gente si no tienes personal para llevarlo adelante. Otro tanto pasaba, pues, por lo visto, también en Hacienda y en algunas otras consejerías, en infraestructura, dentro de educación, en infraestructura para construcción, etcétera. Por tanto, digamos que los años de crisis, entre el 2008 en adelante, trajeron consigo, pues a partir de 2012, con la aplicación de la Ley de Sostenibilidad Financiera, Correcto. el que hubiera recortes y no se contratara personal, y no se convirtió en una prioridad del gobierno el dedicar a intentar reponer y poner gente. Y claro, la población funcionaria se va también envejeciendo, se va jubilando, y si no se repone, pues son servicios que se le dejan de dar a la ciudadanía, que son derechos de ellos. Son derechos de la ciudadanía el que se la atienda adecuadamente en los servicios esenciales. Sí, eso es básico. Si no tenemos esos derechos, no llegamos a ninguna parte. Eso Ya, está ya, claro. ya. Eso es clarísimo. Le empiezo por la parte mala, ¿no? Hay una situación que puede traer en jaque al gobierno, no solamente en regional, sino también al insular, que es la situación del puerto de Fonsalía. ¿Qué posición tienen ustedes? Si Sí, podemos. bueno, ese asunto, por ejemplo, no fue un punto de acuerdo dentro del pacto, por tanto quedó fuera. Es decir, nosotros fuimos a lo que nos unía y valoramos si era suficiente lo que nos unía como para formar parte de ese gobierno. Y realmente de nuestro programa, pues más de un 90% de nuestro programa está incluido en el programa de gobierno. Por tanto, así hay un aspecto fundamental y para esta isla con la que nosotros discrepamos pues con el resto de los grupos de la Cámara, incluso Sí, sí. tanto con los del gobierno como con los demás, pero eso a nadie se le oculta. Es decir, nosotros consideramos que, por ejemplo, la isla de Tenerife tiene pues una serie de puertos que algunos han quedado claro que han sido innecesarios. Y empiezo por el menor de ellos, de los innecesarios, el de Garachico. El de Garachico, como está, es un puerto inservible prácticamente. Ahí Absolutamente de acuerdo. se ha enterrado un montón de dinero y ni siquiera hay poco menos que volver a profundizar y quitarle más entullo del fondo para que pueda entrar un barco de mayor calado, que tampoco hay nada allí. No puedo. Por tanto, destrozaron una parte preciosa de la isla para un puerto inservible. Habían hablado del puerto de la Cruz como otro muelle y tal, ese no ha salido el proyecto, pero un mar de las características como el Mar del Norte lo tiene complicado realmente. El puerto de Santa Cruz en su momento decían que no tenía mayor posibilidad de crecimiento y a cambio nos hicieron la barbaridad del puerto de Granadilla. Y digo barbaridad
porque no es opinión personal mía, sino de los cientos de miles de personas que en determinados momentos fuimos saliendo a las calles oponiéndonos a ese puerto, aunque esa batalla la perdimos, porque al final se terminó ocupando una zona con cebadales, una zona protegida, una zona que está sometida a vientos, que se ha dado como inoperativo y en la que todavía para terminarlo faltan del orden de los 400 millones de euros, según nos informaba ayer en el Parlamento la autoridad portuaria. Por tanto, digamos que no es solo el dinero que se ha ido ya, sino ¿y para qué ha servido en este tiempo? ¿Qué puestos de trabajo ha generado por ejemplo, en el municipio de Granadilla, cuyo alcalde del PSOE entonces, el señor Ceja, defendía que iba a generar centenares de puestos de trabajo? Pues ninguno. O sea, no se han generado puestos de trabajo allí. Sin embargo, sí puede existir una alternativa a ese puerto en estos momentos, porque tenemos un problema con el puerto de los cristianos. Y no tanto con el puerto, sino con los accesos al mismo. Es decir, el puerto de los cristianos no está colapsado por los atraques que hay de los barcos que van entre La Gomera, Hierro, La Palma, porque entre Fuerteventura y Lanzarote hay más tráfico. Hay 17 conexiones diarias y nunca hay ningún barco que esté esperando por fuera. Es decir, están de tal manera cronometrados que entra uno y a mitad del camino se encuentra con el otro. Y están todo el día así, 17 conexiones entre las dos islas. Entre Tenerife y La Gomera no hay tantas conexiones diarias. Y sin embargo, yo he sufrido, y como yo, todos los pasajeros que hemos ido a La Gomera en algún momento, etcétera, el estar más tiempo esperando por fuera del muelle para entrar a Los Cristianos que la travesía desde La Gomera hasta allí. Por tanto, algo falla. Es decir, aquí no está bien regulado el tráfico entre una compañía, porque ahí están operando dos compañías, la naviera Armas y Fred Olsen, y que tendrían que estar pues poniéndose de acuerdo y poniéndolas de acuerdo a la autoridad portuaria, ¿no? Los puertos canarios y la autoridad portuaria, para que compaginen sus horarios, los compatibilicen y no pierdan ni una compañía ni la otra. Es decir, si te toca a ti un mes en un horario, pues el otro mes. Así que hay muchas fórmulas para ponerse de acuerdo. Entonces, el puerto de los cristianos en estos momentos, con ese sistema de absurdo de hacernos perder el tiempo por fuera, por falta de planificación y por la falta de acceso suficiente, porque no estaban previstos y tardas a veces más en salir del puerto y llegar a la autopista que en venir desde La Gomera hasta allí, pues tiene un problema grave. Entonces, nosotros hay un equipo de gente que durante este tiempo del Foro Agustín de Betancourt, con gente que ha estado de autoridad portuaria, gente con gente especialista en puertos, estuvimos trabajando y el año pasado le tocó al amigo Pedro Natael presentar en el Parlamento una comisión de estudio de transporte una propuesta que teníamos y que consiste en que el puerto de Granadilla, que ha quedado inutilizado de momento, pues no se ha usado para nada. Allí pusieron el barco mayor del mundo para intentarlo tal y no podía y se lo tuvieron que llevar. Pusieron unos pontones para de alguna manera decirnos que se estaba haciendo algo y se los llevaron. Pues que el puerto de Granadilla se use para el tráfico de mercancías y viajeros a nivel insular con tráfico con transporte rodado. Es decir, sin grúas, porque el problema de Granadilla es el viento, pero tiene calado suficiente para que atraquen barcos en el tráfico insular, que se conecte con el de Arinaga también, que también es otro puerto también en gran parte inutilizado, aunque ya lo están usando en algunos momentos, y que se conecte con el del resto de las islas. Tienen esos dos puertos polígonos a su lado, el polígono de Arinaga y el polígono de Granadilla, y pensemos que una parte, por ejemplo, de una de las grandes superficies en Canarias que tiene allí establecido su centro logístico, pues todo eso va desde el puerto de Santa Cruz por carretera hasta Granadilla para ir al centro logístico. Pues allí no tendría que caminar tanto, con lo cual quitamos camiones en las carreteras, quitamos tanto tráfico y por tanto menos producción de huella de carbono, más posibilidades de que se use el polígono de Granadilla anejo al puerto industrial. Y lo mismo pasaría con el de Arinaga. Y eso imposibilitaría el que Fonsalía se tuviera que hacer bajo la excusa de que es absolutamente imprescindible porque Los Cristianos está colapsado. Manolo Marrero, Juan Betancourt, en Sintonía Radio Marca. ¿Está usted sugiriendo que hay que buscar soluciones imaginativas para que Granadilla, donde se han invertido cientos de millones y faltan, usted dice 400, también hay otra cifra que circulaba por ahí, sí, de 290, que no es poco, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para terminar el muelle de enlace Santa Cruz cuesta 100 y se dice que no hay dinero,
porque está asignado a Granadilla, esos fondos. Hay que buscar soluciones imaginativas para evitar, digamos, que Granadilla, una vez construido, sea una especie de cementerio de hormigón. Sí, efectivamente, Juanma. Es decir, yo creo que la solución está planteada. Santa Cruz tiene posibilidades aún de mejorar y Granadilla puede mejorar ya que está el daño hecho y ser utilizable. Y por tanto, yo lo que no creo es que sea necesario la construcción del puerto de Fonsalía. Y pensemos que estamos hablando también de un área sensible, que es con cetáceos en los alrededores, que la Organización Internacional del Mar, ¿no?, la OMI, una de las zonas protegidas que tiene, donde no se puede circular en barcos de superiores a 600 toneladas, es la zona precisamente donde tienen previsto lo de Fonsalía. Parece que cada alcalde y cada presidente del Cabildo que ha estado aquí, y ahora coinciden los dos en una misma persona, pues resulta que tienen el interés por hacer ese puerto, como también se tiene por parte de La Gomera, se tiene socios políticos. Sí, nuestros socios políticos, efectivamente. Nosotros ahí discrepamos de esa cuestión, pero bueno, este no va a ser un motivo para la ruptura del pacto, lo teníamos pactado y sabemos que somos una minoría en ese Parlamento, aunque el PSOE está dividido, el PSOE tiene una gente que plantea... Eso le iba a preguntar, ¿cómo contempla usted, diputado, el hecho de que el PSOE de Tenerife, hemos escuchado a Gustavo Matos, hemos escuchado a Pedro Martín en declaraciones de un tenor pues muy diferente? Digamos que el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, está más en la línea, en la suya. Exactamente, de oposición o de cuestionar el proyecto de Fonsalía. Casimiro Curvelo es un entusiasta defensor del puerto de Fonsalía. Ahí hay un debate, hay un que está en Jundia, ¿no? Hay un el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, es defensor del puerto de Fonsalía. Bueno, ahí hay posiciones diferentes, que eso es bueno, que haya debate, que no es una cuestión de dogmas. Y yo casi estoy convencido de que ese puerto no se va a construir. No se va a construir porque es innecesario, porque el de Granadilla se puede reutilizar y porque Tenerife en estos momentos no necesita el seguir destrozando su patrimonio cultural, y más en una zona tan sensible como es la zona de mayor presencia de cetáceos prácticamente en todo lo que es el continente europeo y la costa este de la costa oeste del continente africano, y por tanto yo estoy convencido de que ese puerto no se va a hacer. Y en todo caso, que se redistribuya el dinero de Granadilla también con Santa Cruz y se haga, porque no nos podemos seguir enterrando millones de euros en el mar para seguir destrozando el litoral, y sobre todo cuando Canarias tiene otras prioridades. Yo al propio consejero Franquis, aunque usted diga que es defensor del asunto, también le he escuchado en el Parlamento hablar de que en primer lugar están en las políticas del gobierno pues las necesidades de las personas antes que las grandes infraestructuras. Por tanto, digamos que en esa línea... Diputados, usted sabe que son líneas de financiación diferentes. Sí, ya lo sé. En buena medida el dinero de Granadilla viene de Europa, que el dinero que viene de Europa hay que gastarlo bien, porque si no al final, pues también, como decía el llorado Pedro Molina, hay una frase, los rubios no son tontos, ¿no? Sí. También los señores de la Comisión de la Unión Europea se cansarán de destinar dinero a infraestructuras inútiles y servirse, pero es verdad que son líneas de financiación diferentes. O sea, no se puede coger el dinero del puerto de Granadilla y destinarlo a la renta ciudadana. Efectivamente, no se puede destinar, pero lo que no podemos hacer, el dinero de la Unión Europea no es porque sea público o venga de colaboración de otros países, no nos duela. El dinero es aportación de todos los países que se aportan a la Unión Europea en igualdad de condiciones o no, es decir, según cada cual en su cuota. Por tanto, es dinero público y nosotros sí que estamos empeñados en que el dinero público se utilice adecuadamente y de manera especial, que el deterioro medioambiental no nos lo podemos seguir permitiendo. ¿Y el Hotel de la Tejita, diputado, que no es dinero público, es una inversión privada, se va a construir, sí o no? Mire, el Hotel de la Tejita, sabe usted que precisamente en la noche de las elecciones, al día siguiente o el día antes de las elecciones, comenzaron unas obras de manera sorpresiva, porque bueno, no estaba previsto que aquello comenzara tan pronto, y de pronto comenzaron a escasos metros de la playa a hacer un hoyo. Inmediatamente el colectivo Salvar la Tejita, que lleva mucho tiempo luchando por eso, pues se puso en pie contra ese tema. Yo de alguna manera me hice eco también de esas reivindicaciones, y recuerda que lo llevé a la Fiscalía de Medio Ambiente, la denuncia para que se paralizara esa obra. La Fiscalía de Medio Ambiente, pues no sé en la medida que intervino, porque me mandaron simplemente un comunicado de tener constancia de que habían retenido lo que yo les envié, les entregué, y sé que
una vez entró el nuevo gobierno y el consejero Balbuena, desde un primer momento, ese ha sido uno de sus caballos de batalla, en el sentido de intentar buscar los medios para que la Consejería de Medio Ambiente tenga la capacidad para frenar ese asunto. Al parecer, de momento no le han encontrado la fórmula, pero sí me consta, y así lo sé, porque me he reunido con el consejero de Medio Ambiente en unas cuantas ocasiones para este tema, que se ha recurrido ante Costas, y en estos momentos es Costas quien tiene la pelota en el tejado. Es decir, Costas tiene que decidir si lo que dijo en su... el hotel, si lo que dijo en su momento, es que el problema está en que el gobiernos anteriores de Coalición Canaria en este caso, pues le aconsejaron en un informe que ese informe no ha aparecido todavía por ningún lado, lo tendrá Costas, pero que dentro de la Consejería de Medio Ambiente no figura. Le aconsejaron, lógicamente, al gobierno del Estado y a Costas que se podía construir hasta los 20 metros. Por tanto, Costas, con la aprobación del gobierno de Canarias, le dice al propietario de esos terrenos que puede construir hasta los 20 metros. Nosotros la petición que se ha hecho es que desde para atrás se pueda echar más de 100 metros, es decir, que los 20 metros más 100 metros más hacia atrás, que es de donde se podría construir, con lo cual el proyecto original ya no sería el proyecto que están haciendo y habría que volver a empezar. Y sobre todo porque cuando se hicieron las concesiones esas en el año 87, 88, por esa época, aquello no tenía todavía planificación terminada. Y había una serie de requisitos que legalmente no se cumplen en origen cuando se empieza a hacer ese proyecto. Por tanto, está viciado desde el origen de ese proyecto. ¿Qué ocurre? Que bueno, que ahí puede haber lucro cesante o no lo sabemos porque hay discrepancias. Hay gente que dice que... ¿Una indemnización al promotor? Sí, o no, depende, porque hay abogados que me han dicho que sí, otros que no. Lo pedirá, el promotor lo pedirá. Hombre, está claro que lo va a pedir, otra cosa es que tenga derecho a tenerlo, ¿no? Porque hay voces autorizadas que dicen que no necesariamente cuando es una cuestión de que afecta a lo público, es decir, porque ahí el error lo tuvo lo público. No sé en qué términos está. Nosotros seguimos empeñados en que eso se paralice. Ayer mismo, anteayer, estuve yo hablando con el consejero de Balbuena, pues ha presentado en tiempo y forma las alegaciones correspondientes la consejería ante Costas y esperamos que Costas cuanto antes resuelva ese asunto. Por un lado, hay que paralizar la obra, por otro lado, hay que quitar la valla que impide que la arena entre dentro del solar y por otro lado, según la Fiscalía, que eso sí lo hizo como consecuencia de la denuncia que presenté, pues tiene que reponer el hueco que está inicial, lo tiene que reponer a su estado anterior. Se nota, diputado, que usted va bastante a la tejita, ¿eh? No. La arena se da contra la valla, efectivamente. Hombre, es que la visito para hablar con conocimiento de causa, entre otras cosas. Hay que ir a los sitios a hablar con la gente, etcétera. Y usted sabe que yo soy un hombre del sur, de Arico, y que toda mi vida, cuando pequeño, pues los veranos los pasaba por Tajao, y ahora sigo yendo también cada vez que puedo. Por tanto, aquella zona me es muy conocida y muy querida. Aprovecho y le voy a preguntar por Arico, el proyecto privado de Arico, sí. El de Italian Group. Sí, ese es otro proyecto que vamos a ver. Ese es otro dolor de cabeza que le viene. Para nosotros nos parece una barbaridad ese proyecto en la costa donde está planteado. Es decir, más de 3.000 camas en un municipio que no llega a los 10.000 habitantes, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, a mí me parece una auténtica aberración ese asunto, con tan escasa agua como tenemos en la zona, con proyectos iniciales de campos de golf que al final no se sabe si tiene sus defensores. Hombre, claro que el presidente del Cabildo está a favor. Hombre, ya lo sé. El actual alcalde de Arico, que estuvo en Sí se puede, sí. Un partido que usted conoce muy bien, está a favor. Sí, la exalcaldesa y senadora del PSOE en contra no está. Tampoco yo la he escuchado a favor, pero en contra tampoco. Ya. Nosotros lo que planteamos en esto, parece que los estudios de impacto medioambiental, no sé si le van a ser favorables o no, pero ahí está la cosa, está planteado las reclamaciones de la gente. Nosotros creemos que Arico tiene que desarrollarse, tiene potencialidades de agricultura ecológica, tiene potencialidades de ganadería que, pues, gente, digamos, muy malos gestores y con no formas adecuadas, pues hundieron la quesería, por ejemplo. O sea, Arico tiene un montón de potencialidades. Un gestor muy malo. Sí. No hacemos usted. Iván,
lamentable lo que le han hecho a la quesería y el dinero público que se llevaron de ahí. Cómo esquilmaron a los... yo tengo muchos amigos... Yo digo a los queseros, ¿no? A mí me gusta el término de los queseros, ¿eh? Los cabreros. Los cabreros, los queseros. Eso, lo de Arico en la quesería es para el día que salga toda la verdad. Y si usted tiene... Bueno, Manolo, yo te conozco perfectamente, sabes lo que estás diciendo. Eso lo de la quesería, pobre Arico, ¿eh? Efectivamente. Es decir, yo creo que Arico tiene un montón de posibilidades de crecimiento, de mejora desde el punto de vista de sostenibilidad, etcétera, y crear ese monstruo urbanístico en la misma costa allí, yo creo que... Cuidado, pero entonces ¿sabes lo que pasa también? Que entonces Granadilla tiene desarrollo turístico, Arona por supuesto lo tiene, Adeje lo tiene, Guiadizora, Santiago Esteiro. Claro. Entonces dirán, no, Arico el vertedero, hombre, el vertedero y una placa fotovoltaica. Pero Juanma, con esa lógica también podíamos pensar en que las cañadas, la parte de la Orotava en las cañadas, pues había que hacer un desarrollo turístico, ¿no? Es decir que yo creo que... Sobre espacio natural protegido y parque nacional, pero tenemos de alguna manera que plantear que puede haber, bueno, en Arico, por ejemplo, se podía potenciar turismo rural, en Arico se podía potenciar pues agricultura ecológica, ganadería que tiene suficientes espacios para hacerlo y además tradición y gente que ha trabajado durante muchísimo tiempo en este asunto. O sea que Arico tiene un montón de posibilidades de desarrollo que no necesariamente pasan por la construcción de 3.000 camas. Puede construirse también hoteles más pequeños, pero no necesariamente 3 conjuntos hoteleros allí en aquella zona, que es una de las zonas vírgenes que nos quedan en la isla. Al final, sobre ustedes, sobre Podemos, CASE y sobre si se puede también en buena medida su aliado Tenerife, cae un poco la caracterización, que no sé si a ustedes les desagrada o no, del partido del no. No Tranvía a los rodeos, pues Podemos dice que no. Puerto Fonsalía, pues dice que no. Hoteles en Arico, pues dice que no. Bueno, esto al final también es una especie de oda a la parálisis. No, mire, pues bien, nosotros nos llamamos Sí Podemos Canarias porque además tenemos otras alternativas cuando planteamos las cosas. Es decir, los 150.000 personas que salimos a las calles cuando las Torres de Vilaflor, parece que se nos quiso caracterizar desde el poder y desde algunos de sus portavoces en los medios de comunicación como los del no. Nosotros, los del no a todo, sí, los del no a todo, etcétera. Y sin embargo, sí hemos planteado alternativas. Es decir, nosotros decimos que, por ejemplo, un tren al sur es innecesario y es un gasto excesivo y que se podía hacer, pues, segregar un carril Busbao y poner otro tipo de alternativas. Nosotros apostamos por el transporte público. Yo fui de la gente que no criticó jamás la construcción del tranvía entre Santa Cruz y La Laguna. Jamás nadie me ha oído criticar, porque estaba como ciudadano normal, sin estar militando en política, pero sí he participado en tertulias de radio y he escrito mucho al respecto y sin embargo jamás me opuse a que un transporte público entre Santa Cruz Laguna como el tranvía existiera. Posiblemente ahora en lo que signifique el tramo entre La Laguna, la Avenida Trinidad, ¿no?, o el Intercambiador y los rodeos, pues lo que habrá que estudiar son alternativas a esa situación. El tiempo está ahí, es decir, la autopista del norte hay que buscarle una solución, como la del sur a la altura del aeropuerto, y la autopista del norte, mire, yo soy un sufridor diario con muchos miles de personas que venimos del norte de la isla por las mañanas. Yo para entrar en la autopista de mi casa a la entrada en la autopista en Guamasa es 1 kilómetro y hay días que tardo en ese kilómetro 3/4 de hora. Por tanto, eso es insufrible para cualquier ciudadano que hemos ya cultivado la paciencia hasta la saciedad. Pero es que son años y años en que el Cabildo de Tenerife tenía sobre la mesa puestas soluciones y nunca se han hecho. Por ejemplo, ese bypass que está ahí de conexión norte-sur, que posiblemente eso se tendría que soterrar por algunos lugares para no seguir consumiendo más territorio, el que a través de la laguna no esté partida en dos hoy en día por esa autopista, que a lo mejor ahí existen posibilidades de paso de tranvía si fuera necesario o no, la construcción de una avenida en torno a lo que es la autopista hoy en día. Es decir, hay soluciones diversas, pero hay que debatirlas, hay que discutirlas y no precipitarse. Y hay gente que parece que quiere que en 4 años que están en política, algunos de ellos, aunque a otros se eternizan, pues quiere siempre tener una plaquita de que esto lo hizo tal persona. Y en esta isla y en Canarias hay que pensar en 50 años adelante, en 2 generaciones,
para cuando se planifican las grandes obras, para cuando se planifican las infraestructuras, hay que pensar con perspectivas de 40, 50 años. Y pensemos que la sociedad es cambiante. Hace unos cuantos años, ¿quién pensaba que por el centro de la laguna dejaran de circular las guaguas por la calle Herradores, que era la carretera del norte? Y sin embargo, hoy estamos todos encantados de poder pasear por la laguna. ¿Y cuando se peatonalizó, hubo oposición? Hombre, claro que sí, claro que cuando se peatonalizó hubo oposición, pero dígale ahora a los que están allí que le van a quitar aquello para que empiece otra vez a pasar el tráfico. En aquel caso, una alcaldesa de derecha, bueno, pues usted, yo le considero que Ana Bramas es de derecha, corríjame si me equivoco, siguió para adelante, lo hizo y ahora estamos todos encantados. Por partes, como diría Jack el Destripador. Profesor, Ana Bramas de derecha. Bueno, Ana Bramas es de Coalición Canaria. Coalición Canaria tiene una amalgama de gente en que en sus políticas en general suelen coincidir con la derecha, en sus políticas, en su hablar, pues a veces en los decires, digamos de alguna forma, pues es como un magma, a veces se extienden un poquito más hacia el centro, tal, hablando pueden hacer cosas también interesantes que pueden ser de carácter social, etcétera, pero en el fondo son un grupo de gente, en su mayoría, y no digo que todos, porque yo creo que Fuerteventura, por ejemplo, la gente de Asamblea Majorera, hay un sector ahí que no lo es en ese aspecto, a lo mejor hay algunos representantes en La Gomera, algunos en Lanzarote, pero son versos sueltos, pero en general es un partido que en sus políticas y en sus planteamientos económicos y tal, poco se diferencia del Partido Popular. Pero el magma cuando rompe es muy dañino, muy peligroso, pero después genera suelo. Sí, genera suelo, pero ¿sabe qué pasa? Que ahora que ha explotado y está en la oposición, usted sabe que para generarse suelo tiene que pasar muchísimo tiempo, que caiga mucha lluvia fina y que vaya un poco deteriorando el suelo para que sea cultivable. Por tanto, yo espero que pasen unos cuantos años en que Coalición Canaria tarde en volver a estar en el poder, porque le toca estar un poquito en el rincón de pensar, plantearse que han hecho cosas buenas en Canarias, está claro, 26, 32, 40 años en distintas instituciones gobernando, hay cosas buenas que se hacen y motivo del progreso que estamos, ellos también están en esa suma del progreso, pero no obstante también nos han conducido también a las políticas de ellos y las que se han hecho a nivel de Estado, que también nos influyen muchísimo, a ser uno de los lugares del Estado con mayores índices de pobreza, con la cola en dependencia, con sanidad con unas largas listas de espera. Es decir, tenemos serios problemas en Canarias que hay que solventar porque no se le ha dado prioridad tanto a la gente como sí a las obras. Y yo creo que... Los que están en el poder son ustedes. Sí, efectivamente. ¿A usted le parece normal que el vicepresidente del gobierno de la Nación, Pablo Iglesias, se reúna con las organizaciones agrarias y les diga: sigan protestando, presionen? No, se puede estar en la barricada y en el despacho oficial al mismo tiempo. Yo creo que parte de un argumento que se sustenta poco. Vamos a ver. El señor Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, es vicepresidente del gobierno. Nosotros estamos convencidos de que este gobierno se sustenta si hay apoyo y demanda popular. ¿Sabe por qué? Porque aunque estemos en los medios en algunos momentos, la mayoría de los medios de comunicación tienen un mensaje en una dirección determinada. En la mayoría de los medios de comunicación se escucha un mensaje que es el mensaje de los poderes económicos potentes, que es el mensaje de la derecha y del neoliberalismo. Un gobierno, porque llegue por los votos al poder y por las casualidades de que las sumas aritméticas dan el poder, y que tiene a un montón de poderes enfrente, llámese la vaca, que está enfrente porque se le está planteando que tienen que devolverse el dinero pagado, o que paguen más los que más tienen. Por tanto, la gente que más dinero tiene y que también muchos de ellos poseen muchos medios, etcétera. Ese discurso no se contrarresta solo con que ocasionalmente participamos en los medios personas como yo u otras, casi como versos sueltos a nivel de todo el Estado. Porque el machaque continuo desde la mañana a la noche en los medios de comunicación se contrarresta llegándole a la población con que hay que apoyar
las medidas de este gobierno. Hay que seguir demandándole a este gobierno que lo haga, porque yo no confío en los gobiernos, aunque sean los míos los que estén, así de claro, porque tengo que seguir demandándoles para que no se duerman y lo hagan. Es un ácrata. Y por tanto, no, yo no soy un ácrata, yo soy un hombre libre que milito en estos momentos y soy diputado porque así lo ha decidido la ciudadanía de la isla de Tenerife, y que de alguna forma, digamos que intento representar los intereses de la gente en general, ¿no? Es decir, y bueno, eso no es populismo, es simplemente que uno se hace eco de la gente más pobre, de la gente que está más necesitada, del servicio público, de defender sus convicciones, que son sí, exactamente. Y de los servicios públicos, que son un derecho de los que tienen menos. Es decir, porque claro, cuando defendemos la educación, la sanidad o la dependencia, y defendemos eso como que sean servicios públicos, estamos defendiendo los derechos de la mayoría social, que son las que no tienen dinero para acceder a otros bienes que están ahí y que además se han conquistado en un estado del bienestar que ha decidido que el dinero público vaya a esos servicios. Por tanto... Yo comparto lo que está diciendo el profesor. Lo único, varias salvedades, a ver si me las solucionan, ¿no? En mi corto para ser siempre digo, yo soy muy analfabeto, pero me gusta escuchar para poder hablar. Los medios de comunicación, profesor, el 95% son de izquierda. Y los periodistas la derecha política en este país habla de la dictadura progre. Es decir, del pensamiento dominante de izquierda. Toda la vida hemos crecido, por lo menos mi generación ha crecido, el que veías que llevaba el país bajo el brazo era del PSOE. Después, 10 o 15 años después, apareció El Mundo. Ahí era de derecha o de centro derecha. La televisión española. El ABC de la derecha, el ABC de la derecha, exactamente, la C de izquierda. Televisión española, depende del que gobernara, tenía un tufo a un lado o al otro. Aparecen los grupos de comunicación, hay una conglomeración de grupos de comunicación donde A3 Media se queda con La Sexta, donde Telecinco se queda con 4. Sí, yo conozco perfectamente. Por eso le digo, ves como La Sexta tira donde tira, ves que A3 Media con Antena 3 intenta ir al centro, pero tira lo que tira, Telecinco con 4, es decir, al final la única realidad es que la capacidad, esto es unidad editorial, no, esto es una empresa canaria con un convenio con unidad editorial, al final lo que sí ves es que la realidad del país es la realidad de los medios de comunicación. Bueno, ¿no? ¿O no comparte? Bueno, vamos a ver, tenemos pluralidad de medios, ¿no? Tenemos muchos medios, pero no quiere decir que haya tanta pluralidad en los medios. Es decir, desde mi punto de vista, hemos asistido en los últimos tiempos a esa concentración. Y la concentración de medios, precisamente, lo peor que puede haber, porque eso evita el pluralismo, ¿no? Y si nosotros mediamos los editoriales diariamente de la prensa, o los editoriales de las televisiones, o los periódicos, o las radios, ¿no? Sus pronunciamientos editoriales, que son los pronunciamientos ideológicos de las empresas, no comparto con usted el que sean precisamente de izquierda. Es decir, no. Otra cosa es que en esos medios participe gente de lo más variopinto. Bueno, eso sí, pues hay pluralidad de opiniones y tal, y más o menos algunos se cuidan de dar una cierta imagen de objetividad. Pero mire, hoy mismo venía oyendo una emisora pública para acá. La puede nombrar, no hay problema. Claro, ¿La Canaria o Radio Nacional? No, Radio Nacional. Entonces, dice, sí, de 3 que escuchaba, o de 4 que había, 3, 4, pues uno me parecía que podía defender unas posiciones más cercanas a las que yo puedo defender, pero que los otros 3 estaban en las antípodas. Es decir, y eso, y veo por la noche, por ejemplo, el propio 24 horas y los debates que hay, o en otras televisiones lo mismo, y bueno, digamos que sí, existe diversidad de gente, pero la opinión mayoritaria que encuentro en los medios suele ser opinión de derecha. Pero yo sé que tiene que ver con Pablo Iglesias, que dice que a la gente que se manifieste mientras él está, bueno, él es vicepresidente del gobierno, ahora se le paga por buscar soluciones. En eso está. No, vamos a ver, está buscando, yo creo que el gobierno está buscando soluciones. Hoy mismo estaba el presidente Pedro Sánchez en Bruselas peleándose con el tema de la paz y del el nuevo presupuesto de la Unión Europea y ese 14% de disminución en lo que significa
toda la política agraria y demás. Para Canarias es mucho. Para Canarias significa muchísimo, sí, y yo creo que en esa pelea se está, y el gobierno está defendiendo los intereses de la gente y está haciendo su trabajo. Otra cosa es el que la gente también tiene que presionar y que se le pueda decir, no solo están en su perfecto derecho, sino que creemos que deben presionar para que de alguna manera nos coadyuven, para que ante la Unión Europea y en el Estado español podamos sacar adelante políticas sociales. Mira, aquí los pequeños avances que ha habido en estos últimos tiempos, como por ejemplo la cuestión del despido por enfermedad, que ya el decreto salió, que es una pequeña reforma dentro de la reforma laboral que sigue estando pendiente, o el que haya habido 2 subidas, una notable y otra menor, en el salario mínimo interprofesional, no han sido producidas necesariamente porque el PSOE las haya querido hacer. También eso forma parte del acuerdo de coalición entre ambas partes para formar ese gobierno, y es al final un acuerdo del conjunto del gobierno, pero nosotros sabemos que también hemos empujado en gran parte para que eso se produzca. Por tanto, nosotros somos gente que no somos profesionales de la política, estamos ocasionalmente en ella, pasaremos pues una legislatura o 2 legislaturas y volveremos a nuestros trabajos, porque casi toda la gente que está de la gente nuestra en política, si no ha empezado muy joven, pues en general casi todos tienen un trabajo o tienen una pensión de jubilación, como es mi caso. Que por cierto hay que decir, Juanma, algo que a mí me encanta de nuestro invitado en el día de hoy, de Manuel Marrero, el diputado de Si Podemos en el Parlamento de Canarias, que no cobra, que cobra su pensión de jubilación, y hablando con él fuera de antena. La pasada legislatura. En esta sí estoy cobrando del Parlamento, pero es el equivalente a la pensión de jubilación. A eso iba. Que lo que cobra es el equivalente a su pensión de jubilación. A mí esas cosas, pues, yo las agradezco. Y yo le decía fuera de antena, no, me gusta escucharlo como ciudadano, pero no me gusta escucharlo como empresa, porque yo creo que alguien que se dedica a cualquier labor no lo puede hacer gratis, porque no es bueno, no es sano en este caso para el diputado, y no es sano para el desarrollo de su funciones, porque si al final todos los días te cuesta €1 el parking y 3 euros el café, con el medio bocadillo, pues al final te resientes, aunque seas muy filantrópico. Así lo establece la ley de la función pública canaria, que permite a los diputados autonómicos, si son funcionarios, cobrar su salario de funcionario, en el caso de Manuel Marrero ya jubilado, ¿no? Es una cuestión que ha sido a veces criticada, ¿no? Porque parece que es más fácil estar en política siendo funcionario que siendo un profesional pues de la calle, que comporta una serie de sacrificios. En este caso, bueno, yo creo que la posición en todo caso de Manuel Marrero, que es conocida, ¿no?, es coherente. Yo creo que también es propia de su trayectoria. Es propia de su trayectoria, tampoco estamos descubriendo nada en ese sentido, y además que tampoco veo nunca a Manuel Marrero presumir de ello, ¿no? Sino simplemente con naturalidad, ¿no? Al revés, salió en una conversión, correcto, salió una conversión natural, y yo que acabo de hacerte, como se dice en Canarias, en boca chancla, porque yo a mí esas cosas las reconozco, porque hoy en día en un mundo en el cual, insisto, a mí las cosas gratis, Juanma y yo lo hablamos diariamente, a mí las cosas gratis no me gustan, porque yo cuando alguien me dice, no, te lo doy gratis, lo miro y digo, ¿dónde está la trampa? ¿No? ¿Dónde está el truco? Está claro. ¿Cuándo me viene el problema? Que no me lo espero, ¿no? Y a mí, bueno, pues con la racionalidad con la que me lo explicó, yo digo, pues la verdad es que, bueno, la gente tiene que saberlo. Y el que me conoce sabe, estaba escuchándole atentamente, diputado. Yo saludo positivamente la entrada de Podemos, de ahora hace mucho tiempo. No comparto en absoluto las formas de proceder de Pablo Iglesias. Me parece que ha ido en contra de lo que él ha dicho. Yo siempre digo que se ha jactado a llamar mentiroso a los políticos, y es verdad, de PSOE, de coalición, hablando a nivel nacional, de PSOE, de PP, hablando a nivel nacional, pero es que él, como ciudadano, yo desde fuera veo que ha hecho lo mismo. Y es una parte en la que yo siempre, pues, choco, ¿no? Me sorprende. Yo siempre digo que no tiene, cualquier persona, no Pablo Iglesias, no tiene la capitanía de la moralidad sobre los demás. Y eso sí, al contrario, estoy diciendo y viendo que lo que me está diciendo y estoy escuchando de Manuel Marrero es leitmotiv, es decir, es su forma de proceder, y a mí me gusta escucharlo, y veo que, a mi juicio, seguramente errado, pues está diametralmente con Pablo Iglesias, que sé que no, que van en la misma, pero las formas de proceder están en las antípodas. Somos gente de distintas generaciones, somos están gente distintas, pero yo creo que, bueno, que en este caso Pablo Iglesias es una persona tremendamente válida dentro de Podemos y a nivel de su presencia actualmente en el gobierno.
ha cometido pues algunos errores que también los ha reconocido públicamente, creo que es autocrítico y creo que políticamente tiene un discurso muy potente y muy coherente. Es decir, esa es la valoración que yo hago de una persona con la que coincido plenamente en su pensamiento en este caso y bueno, puedo discrepar en algunas cuestiones, pero las posibles discrepancias pues quedan para el foro interno Lógico. del debate y demás, ¿no? Pero que yo creo que la entrada en política de lo que ha significado pues gente en general joven, yo soy casi una excepción dentro de lo que significa Podemos, ¿no? Pero en muchos casos gente joven por un lado, gente preparada, gente que no, por lo menos inicialmente no tiene, no por estatutos y por demás, no tiene la posibilidad de profesionalizarse en la política, de que no se viene a la política a enriquecerse, sino a hacerla de servicio público, etcétera. Creo que eso es una manera un poco diferente de entender la política a lo que ha ocurrido en la práctica, porque en el dicho la mayoría toda que cuando va a la política va a eso. Después vemos que los ejemplos van en la dirección contraria, ¿no? Pero esa gente después, o mejor dicho, previamente, en un porcentaje, vamos a decir, al 50-50 para ser equilibrado, previa a esto no tenían una responsabilidad laboral en muchos sitios, no habían trabajado en muchas cosas. Bueno, y eso, yo, como bien dice usted, lleva toda la vida su plaza funcionario como profesor, como director en Tacoronte, etcétera, y eso es distinto. Y hay mucho, ojo, como le pasa a Coalición, como le pasa al PP, como le pasa al PSOE, que ven de la política su profesión, 4-4-4. Sí, sí, no, 4-4-4 y uno mira para atrás y eso, desde la época que tenían pantalón corto parece que estaban ya en las juventudes y en no sé dónde y han seguido y 20 años, 25, 30 años en política, en cargos públicos de manera continuada. Es decir, ¿Y eso puede pasar con los de Podemos? Yo creo que no, que lo tenemos absolutamente prohibido que ocurra eso, es decir, está tasado de que no puede ocurrir. O sea, eso lo tenemos claro. Es que yo le veo, me recuerda, en el buen sentido, a un señor que gerenció un país, lo digo con toda la mala leche del mundo, el término gerenciar un país, como es Mújica, que otra cosa no en Uruguay, que otra cosa no, pero habrá tenido errores, pero no le pueden decir, es que fuiste en contra de lo que decías en tus formas de proceder. No. Yo creo que ahí Mújica es un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? El hombre ha seguido viviendo con su humildad y su normalidad como ciudadano normal y eso no lo ha hecho cambiar. Y yo espero que, bueno, que a nuestra gente no la haga cambiar tampoco en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre puede haber excepciones. Juanma, nos hemos ido tiempo, estaba tan buena la conversación. Y que yo tengo una comisión. Y usted tiene una comisión ya, efectivamente. Juanma, despedimos a don Manuel. Cuando dice una comisión se refiere a una reunión de la comisión. Sí. Efectivamente, eso de una comisión en el Parlamento de Sanidad. Exacto. Y otra de Hacienda a continuación. Tengo 2 comisiones hoy por la mañana. Que vamos a ver cómo sale la sanidad a día de hoy. Bueno. Don Manuel Marrero, diputado de Si Podemos. Un placer tenerla aquí en su casa. Pues vale, muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado verle, profesor. Gracias. Manuel Marrero, gracias, Juanma. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Feliz fin de semana. Feliz carnaval. Exactamente.